Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la emisión número 43 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy comparto este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a la radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del ingeniero Carlos Manzanares Fitch, jefe del Departamento Técnico de la ARF, para que nos platique sobre el nuevo servicio de análisis de suelo que tendrá a partir de esta temporada la Asociación de Agricultores. Buenos días, ingeniero Manzanares, te damos la bienvenida a este estudio. Buenos días, ingeniero. Estamos a sus órdenes y a la orden del auditorio. Gracias, ingeniero. Y antes de platicar sobre este nuevo servicio que tendrá la Asociación de Agricultores, ¿nos puede recordar la importancia de realizar análisis de suelo en los campos agrícolas? Sí, como no, mira, Heriberto, el principal elemento que tenemos es el suelo. Es nuestra más importante materia prima que tenemos, no renovable, y es muy importante que a través de los análisis de suelo tengamos el conocimiento de los elementos del suelo que tenemos en disposición o tenemos en falta para un buen desarrollo de los cultivos, cosa que no tenemos esa práctica. Y esa práctica la queremos poner ahora en trabajo. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Y nos puede platicar un poco sobre este nuevo servicio de análisis de suelo? Bueno, Asociación de Agricultores siempre ha buscado dar el mejor servicio a los socios y clientes, por lo que este nuevo departamento que nos faltaba, con el favor de Dios, este año entramos con él. Y estamos a la orden para todos los productores, socios y clientes de la asociación. Muchas gracias, ingeniero. Sabemos que este nuevo servicio que brindará la Asociación de Agricultores a todos sus productores es un servicio integral. Y es un servicio integral porque la Asociación de Agricultores va a ir hasta el campo, en este caso del productor, para extraer las muestras de suelo, va a darle seguimiento con un laboratorio especializado, se van a interpretar los resultados, el área técnica de la asociación va a realizar una recomendación nutricional para el suelo del agricultor y por último se va a diseñar un programa de fertilización a su medida. Así es. Tenemos un programa para esto de los análisis de suelo. Tenemos primeramente el productor nos solicita a través de Parafinanciera, nos solicita el análisis de suelo. El departamento técnico inmediatamente se traslada al campo del productor. Nos ponemos en contacto con los encargados de campo, vemos los lotes que se van a muestrear, llevamos las mejores herramientas y a la vez llevamos que sean muy limpias para que nos salga una buena muestra. Dependiendo de las muestras, es un buen análisis el que nos sale. Entonces nosotros al hacer este tipo de muestras, recorremos todo el lote y vemos si en una parcela de 10 hectáreas hacemos 5 submuestras que no nos den más allá de 1,5 kilos, 1,2 kilos, que vendría siendo una muestra. Nosotros recabamos esa muestra con todos los datos de campo, sea tipo de suelo, superficie, tipo de cultivo anterior, cultivo que se va a sembrar, y la trasladamos a la oficina, de ahí la pasamos al laboratorio. Laboratorio nos las manda a nosotros, hacemos ya, la interpretación, hablándole al productor y le hacemos una recomendación a lo que el cultivo y los análisis nos arrojen, sin excedernos en fertilizaciones y tampoco dejando por fuera algunos elementos que puedan tener el cultivo o el suelo. Muy bien, ingeniero, para poder obtener ese resultado, que es la recomendación, en este caso para el agricultor, ¿por qué es importante iniciar con un buen muestreo de suelo? Bueno, el muestreo de suelo le viene dando a uno las necesidades del cultivo que requiere o tiene en exceso un suelo. Tenemos muchos factores que nos pueden truncar las absorciones o la asimilación de los nutrientes y no nos damos cuenta. En este caso,
en el análisis de suelo nos puede salir que podemos tener algunos elementos que la planta los necesita, pero no están disponibles porque tenemos algunos factores que nos los están impidiendo. En este caso podemos ver cómo andamos con los pH de suelo, con los carbonatos, bicarbonatos, la conductividad eléctrica, que son factores que contrarrestan muchas veces la absorción de los nutrientes. También tenemos a veces muchas deficiencias y no las alcanzamos a valorar hasta que el mismo análisis de suelo nos arroja las necesidades de esos productos. Ok, ingeniero, y en ese muestreo que ustedes van al campo, donde comentan que la idea es que esté presente ya sea el mayordomo, que esté el productor, mencionaba que se hacen aproximadamente 5 submuestras para obtener una muestra de kilogramo, ¿verdad? ¿Qué factores o qué cosas son importantes a considerar cuando ustedes hacen un muestreo de suelo en campo? Bueno, primero se delimita la superficie que se va a muestrear, se hacen 5 muestreos o submuestras, Okay. pero ese muestreo se hace haciendo unos orificios de 30 centímetros por 30 centímetros, se toma la parte más baja del cultivo o de los cachetes del orificio que se hizo, se agarra una submuestra y se van juntando así sucesivamente las muestras o las submuestras para acabar lo que viene siendo una muestra. De ese lote se toman las 4 puntas y se toma el centro para saber en qué parte tenemos las deficiencias o en qué parte se nos cae mal la siembra. Y de ahí ya nosotros sacamos la determinación o el análisis ya nos arroja en qué parte nos están fallando los elementos. Ingeniero, ¿y en qué momento el productor debe solicitar un análisis de suelo? ¿Cuál es el momento ideal? El productor, desde que ve sus cultivos que van bajando sus rendimientos, el productor ya tiene que tomar una determinación de hacer unos análisis porque podemos tener bloqueos que él dice que fertiliza, pero a veces hay bloqueos por sodios o por otras cosas como pHs o por carbonatos. Entonces, pero al hacer las muestras, ahí nos arroja eso. Pero, ¿cuándo lo vamos a hacer? 15 días antes de sembrar, hacer sus muestreos para que él tenga el análisis antes en su preparación y pueda tener a disposición sus fertilizaciones que van a hacer. Ok, entonces 15 días antes de su programa de fertilización. Es el programa porque ya sale el análisis, lo interpretamos con el productor, sacamos conclusión o determinamos qué elementos son los que requiere para una buena fertilización que el cultivo lo requiera y ya tenga a la mano su fertilizante o lo que vaya. Ok, entonces una vez ya tomada la muestra, ya teniendo esa materia ahí de tierra, de suelo, ya se le da seguimiento también en el área técnica con el laboratorio especializado. Así es. O sea, se toma la muestra tiene que ser en campo, en bolsas de plástico, con todos los datos, se traslada al laboratorio o se traslada a la oficina en una hielera. No dejamos que se deshidrate el suelo para que nos desarrolle un mejor resultado. Se traslada al laboratorio y al laboratorio, cuando ya esté el análisis, nos lo hace saber, nos los envía a la oficina, nosotros citamos al productor y delante de él aquí hacemos la determinación de cómo viene el análisis y ahí le decimos qué necesita o qué fertilizante nos falta o qué nos sobra y qué es lo que tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque es importante, porque estamos tirando fertilizante a lo loco y no sabemos cuánto estamos gastando. Entonces no nos está dando resultado y de otra manera economizamos más porque ya sabemos exactamente qué dosis vamos a aplicar de fertilizante y qué cosas no vamos a aplicar que no nos hacen falta. Ok, en esa interpretación o en ese análisis que genera, en este caso el laboratorio especializado, ¿cuáles son los principales parámetros o los principales datos que otorga o genera este laboratorio, ingeniero? Bueno, el laboratorio, cuando es de suelos, nos va a arrojar cuáles son los elementos que tenemos bloqueos en el suelo. Okay. Porque podemos tener elementos en el suelo, nitrógenos, fósforos, pero tenemos algunos bloqueos y los más importantes son que tengamos un pH alto
y no son absorbidos los fertilizantes porque no nos deja ese pH que sean absorbidos o que sean diluidos. Tenemos los carbonatos, que esos vienen a consecuencia de la acumulación de sales, acumulación de otros elementos o otros fertilizantes que nos bloquean lo que estamos poniendo. Entonces tenemos que ver también que el agua de riego, que no nos suba más los carbonatos y los pH, así como el sodio, que también nos bloquea, y al ratito tenemos los cultivos muy débiles, muy amarillentos. En el tema ahorita hablaba de pHs, que cómo pueden afectar, en este caso, para la captación de nutrientes de la planta. ¿Cómo se puede nivelar un pH? ¿Cuáles serían una de las recomendaciones, ingeniero? Bueno, se pueden aplicar algunos productos para desbloquear. Ya desbloqueando, tenemos que estar pendientes de los riegos y ver el comportamiento de los cultivos. Y en caso, por ejemplo, de que se nos volviera a subir un poco el sodio o algo, tirar algunos productos para contrarrestar eso y que no se nos debilite el cultivo. Ok. Entonces, en cuanto al pH, y cuando hablaba también de salinidad. Sí, la salinidad por lo regular en los cultivos se nos sube a partir del segundo riego de auxilio. El primer riego de auxilio lo adquiere toda la humedad, la adquiere la arcilla, pero al meter el segundo riego de auxilio ya bajó un poquito el manto freático y como el sodio es más liviano que el agua, inmediatamente se nos trepa a las raíces y empieza a bloquear todo lo que está alrededor de raíces, que vienen siendo los elementos que tenemos. Ahí es cuando nosotros tenemos que ver qué vamos a aplicar, algún desalinante o algún un elemento que nos contrarreste la sal o algún mejorador de suelo, que eso es lo que muchas veces son lo que nos están bloqueando los elementos. En el tema hablaba del segundo riego de auxilio, que es el es. que normalmente aumenta la salinidad. ¿Hay alguna recomendación que se pueda hacer para el riego para minimizar esta situación? Sí, mira, hay algunos productos, por ejemplo, que son como mejoradores de suelo, que estos son estabilizadores para que no se suba o no nos afecte el sodio. Pero necesitamos primeramente saber cuántas partes por millón tenemos en el suelo de partícula de sodio para saber si ese suelo es apto para un cultivo. Porque de otra manera, pues nos vamos a acabar tirando muchos productos en un suelo que no nos va a dar los rendimientos que esperamos. ¿Y esos productos, ingeniero, se aplican vía riego o cómo se aplican esos productos? Bueno, los productos se pueden aplicar inyectados en el suelo, se pueden tirar en vía riego precisamente para que cuando baje al manto freático venga reteniendo la cuestión de los sodios que no se nos suban. Como son carboxílicos y algunas veces pues, hasta vinagre tiramos en el agua de río para contrarrestar cuando son leves. Ok, ingeniero, entonces, una vez que ya el laboratorio da los resultados, ustedes interpretan y hacen una recomendación, es decir, ustedes hacen como un traje a la medida, en este caso, para el productor. Nosotros al recibir los análisis inmediatamente interpretamos cuáles son las necesidades y de qué elemento. Entonces nosotros se los hacemos saber al productor que él esté consciente de lo que nos está arrojando, cuáles son las necesidades del suelo. Nosotros no recomendaríamos una cosa que no esté a nuestro criterio por cuestiones de lo que usted quiera. Lo que pasa es que nosotros al recibir el análisis lo desglosamos y lo interpretamos delante del productor para que sepa lo que va a aplicar. Lo que le evitamos al productor es que gaste en cosas innecesarias, únicamente lo que el cultivo y lo que nos arroje el análisis de suelo. Ok, ingeniero, en cuanto a recurso humano, es decir, técnicos que van a estar listos para ofrecer este servicio, ¿nos puede platicar cuántos ingenieros hay y en qué zonas se encuentran? Bueno, tenemos en el departamento técnico tenemos 6 ingenieros, tenemos en Higuera, tenemos en Ahome, estamos en San Miguel, Juan José Ríos, El Carrizo. Entonces, todos y cada uno de los ingenieros que ya tienen sus clientes y sus amigos, ellos van a ser los encargados de estar en el lote de los socios o de los clientes de la Asociación de Agricultores. Ellos traen su equipo y van a llegar y se van a poner en contacto con el encargado de campo, con el mayordomo, y van y checan y le va a auxiliar el mayordomo, la gente, para que sepan y tenga el conocimiento del productor que se hicieron unos buenos muestreos.
Ok, esos muestreos es en una superficie o lotes de 10 hectáreas aproximado. No, puede ser en lotes grandes pueden ser, lo que pasa es que se toma como base un lote de 10 hectáreas para decir que vamos a sacar 5 muestras, pero si es un lote de 30 hectáreas, pues tendremos que sacar alrededor de unas 15 a 20 muestras. Ok, depende la superficie, son las submuestras que... Sí, así es. Nosotros agarramos como base el 5 de oros, que son las 4 esquinas y el centro, pero ya cuando son 30 hectáreas, pues le seguimos en la misma proporción hasta que logramos casi abarcar todo el lote. La profundidad que debe tener ese muestreo en Bueno, hay promedio, dos ¿cuánto tipos de es? muestreos. Hay un muestreo que hace para los hortalizas y productos y cultivos básicos, que únicamente se muestra a 30 centímetros, que es 30 centímetros cuadrados, que es donde se saca una submuestra, se cierra ya que se saca la muestra y se va haciendo sucesivamente. Pero tenemos el otro de 60 centímetros, que es una profundidad para cuando se va o hacer una plantación de huerta o en su defecto en una huerta queremos ver qué tipo de elementos están, pues ya se hace un barreno hasta 60 centímetros. Ok, ¿y esto va relacionado con la profundidad que pueden tener las raíces? Sí, así es, porque nosotros aquí en los cultivos básicos, pues es básicamente donde está la capa arable, que es Ok. donde la planta tiene sus mayores raíces y donde está la absorción. En los otros de 60 centímetros son en los perennes que tienen un poquito más de profundidad las raíces y pues están más profundos. Sobre todo muchas veces que están muy cerca ellos del manto freático. Ok, ingeniero, y comentaba que un análisis de suelo en un cultivo como granos, por ejemplo, se recomienda realizarlo 15, 20 días antes de su fertilización o preparación de suelo. En el caso de los huertos, ¿cuál es el momento ideal para hacer un análisis de suelo? Yo siento que ya después de la cosecha, hacer o post cosecha, hacer unos muestreos para saber qué balance nutricional trae su cultivo y un análisis foliar. Así nos dice ya, nos arrojan los análisis, qué tenemos en el suelo y cómo andamos en la vía aérea. Ok. También se solicita que se haga un muestreo sobre la patología del suelo para tener menos enfermedades en raíz y que tengamos menos enfermedades en los perennes. Y es la misma dinámica que en un cultivo como granos, el tema de 4 en las esquinas y uno al centro. Y ya ahí se agarran por hileras. Se agarra una hilera y se muestrea 3 veces cada tercera hilera y se sacan muestras. Pues no es más frecuente pero en las partes donde ya los cultivos los note uno que están un poco bajando sus rendimientos. Ok, ingeniero, una deficiencia nutricional en una planta, ¿por qué factores puede ser? Bueno, pueden ser porque primera que no tenemos fertilizaciones adecuadas y segunda que tenemos bloqueo de los mismos nutrientes. Ok. Entonces esas son las deficiencias que se notan. Y eso es lo que le arroja un análisis de suelo, poder saber cuál es la causa. Así es. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un análisis o cómo se nota una deficiencia en maíz. Usted puede llevar el cultivo muy bien, pero cuando empieza a salir el jilote, empiezan las hojas de abajo a ponerse amarillas. Entonces, aparentemente estaba con muy buen nutrimiento. Pero cuando la planta empieza a necesitar, por ejemplo, nitrógeno, la planta echa mano de las hojas que ya no necesita y les empieza a robar el nitrógeno y por eso se empiezan a poner amarillentas. Y ahí es donde nos damos cuenta que hubo una deficiencia de nitrógeno o de cualquier otro elemento. Okay. Pero nos damos cuenta cuando ya vamos casi a finales del cultivo. Por eso es muy importante que los productores tengamos el conocimiento desde un principio de los elementos que necesita el cultivo, a finales del cultivo. Por eso es muy importante que los productores tengamos el conocimiento desde un principio de los elementos que necesita el cultivo. Ok, y en este caso la fertilización, la mayor parte del fertilizante de la planta la necesita en el arranque del cultivo. Recordemos que el cultivo come por los riegos. Nosotros tenemos que hacer una fertilización en los cultivos básicos. Hacemos 3 fertilizaciones. Primera de presiembra, que es con la humedad del suelo, es donde la planta al iniciar su crecimiento y su desarrollo empieza a comer. Le damos hacia adelante, cuando ya vamos a cerrar cultivo, que no vamos a meter ninguna maquinaria, hacemos una segunda fertilización porque el crecimiento de la planta nos está demandando más nutrientes. Okay. Y la tercera fertilización es muchas veces en agua de riego
ya únicamente para completar algún elemento como potasio, como fósforo, algunas cosas que pueda hacer que la planta requiere más y no se metió al principio. Okay. Entonces puede ser, no lo requiere muchas veces de inicio, pero sí lo requiere para un llenado de grano, como un maíz, como un frijol, okay, en el caso de un potasio, por ejemplo. Y mencionaba que la planta come por el agua. ¿Qué tan importante es hacer riegos en el momento adecuado y sobre todo de manera adecuada? Bueno, es tan importante de tener los elementos a la mano como tener los riegos, porque una planta que no nos está cayendo en estrés hídrico no está comiendo. La planta cierra estomas y cierra raíz y todo. ¿Por qué? Porque se va a deshidratar y porque no tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la planta no, así le caiga lo que le caiga a la planta mientras no tiene humedad, ella no va a comer. Hasta que le entre el agua, ella va a empezar primero a desestresarse y luego a requerir de su alimento para seguir su crecimiento. Ok, y aquí es muy importante algunas recomendaciones de riego, como son tiradas cortas, pues que el regador también esté atento, ¿verdad? De que no se inunde. Sí, existe una correlación suelo-planta que no podemos excedernos en hacer los riegos demasiado pesados, porque en lugar de darle la facilidad a la planta de que agarre la presión de difusión que se le llama, que puede absorber, la ahogamos. Entonces tiene la planta que desechar esa humedad para poder trabajar. El productor cree que subiéndole mucho el agua, no, ahí lo estamos ahogando, lo estamos parando. Necesitamos que la planta vaya agarrando despacito el agua para que vaya sintetizando y vaya desarrollando. Mientras tengamos unos excesos de humedad, la planta en lugar de crecer se para, no trabaja, hasta que no libera la humedad. Ok, interesante, ingeniero, porque pues es como el transporte universal, en este caso de los nutrientes, el agua. Sí, la planta es un ser muy, muy específico. La planta, desgraciadamente, no nos habla, pero si nos hablara, nos va a silbar cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque la planta, si usted tiene un suelo y lo conoce precisamente a través del análisis de suelo, sí, conociendo su suelo, usted sabe qué riego le va a dar, hasta dónde le va a dar su riego, porque su cultivo nada más eso va a necesitar. Ok. Si es un riego muy pesado, pero si su sistema o su suelo es demasiado arenoso, no hay problema. Pero si usted tiene un suelo muy arcilloso con un riego pesado, tenemos que esperar 15, 20 días que desarrolle el cultivo. Son factores que también se tienen que tomar en cuenta, el tipo de suelo entonces. Sí, así es, el tipo de suelo, por eso es si no tenemos suelo, no tenemos siembra. Y si tenemos un suelo muy bueno, no hay que echarlo a perder, hay que saber nomás lo que necesita. Sí, es por ello que es de suma importancia la recuperación de los suelos, el poder aplicarle ciertos productos, nutrientes, por ejemplo. En los últimos años el productor ha estado adoptando la aplicación del exivia de lombriz, que es benéfico también para el suelo y la planta. El exivia de lombriz es un producto que nos aporta mucho un líquido, de tal manera que nos flocula el suelo, nos hace más absorbente los nutrientes del suelo por su lixiviación. Entonces, es un elemento que es muy necesario. Sí, y sobre todo que este producto lisiviado de lombriz normalmente se aplica en los riegos, ¿verdad? En el riego es donde se debe. Hay otro lixiviado de lombriz que es un sólido, ese se puede meter antes de la siembra. Y también nos trabaja muy bien porque al entrar la humedad empieza su descomposición y empiezan los nutrimentos ahí. Pero en el riego es donde tenemos un poquito más de aceptación porque así es más parejo y más uniforme y su distribución es más exacta. Muy bien, ingeniero. Ahí ya es una serie de elementos a considerar donde es muy importante tener primeramente un análisis de suelo, saber cuáles son los nutrientes que tiene en este caso el suelo, la materia orgánica, que sabemos que es muy poca la materia orgánica que tenemos aquí en nuestra zona, son terrenos muy pobres, y he ahí la importancia de poder cuidar los suelos, de poder regenerarlos, y también, ¿por qué no?, hacer rotación de cultivos de verano, como lo es la sesbania. ¿Nos puede platicar un poco sobre eso, ingeniero? Sí, cómo no. Por ejemplo, en temporada, cuando descansan
cuando descansan los suelos, que son en temporada de verano, se recomienda mucho aplicar un cultivo que nos saque del marasmo de nada más el monocultivo o cultivos o el agotamiento de los cultivos al suelo. Entonces, yo recomiendo mucho la sesbania, porque la sesbania nos deja mucho nitrógeno, mucha aportación al suelo, que es una leguminosa que se puede incorporar al suelo y básicamente casi un 30% de nitrógeno nos deposita en el suelo. Lo que antes teníamos en los frijoles que nos aportaban mucha nodulación, ya no la tenemos, pero tenemos una sesbania que nos aporta casi 3 o 4 veces la nodulación de los frijoles. Y sí, eso es muy buena aportación. Muy importante, ingeniero, esa aclaración que nos hace. De hecho, comentarle a todos nuestros radioescuchas que en la Plataforma Experimental de Agricultura Sustentable ya tenemos 3 años, 3 temporadas aproximadamente, donde nosotros estamos sembrando sesbania. Y también que sepan que son cada vez más los agricultores que están optando por esta rotación de cultivo de verano, donde tienen un manejo agronómico y también un costo muy bajo. Y esta temporada desafortunadamente no hubo semilla disponible, pero esperemos que ya para la próxima temporada estemos listos para que los productores sigan utilizando la sesbania y sigan regresándole un poco de nutrientes a lo que es el suelo. Sí, es un cultivo que no tiene costo, tiene nomás el costo de la semilla, no regamos, se va con las lluvias. Es una leguminosa que no le entran ni los caballos, ni los burros, ni nada. O sea, no tenemos problema que se vayan a meter el ganado. Y otra de las cosas que cuando ya se desvara, porque empieza floración, se incorpora también lo que viene siendo el cuerpo de planta. Entonces, pero lo que nos ahorra en fertilizante, podemos reducirlo en el fertilizante cuando vamos a hacer la aplicación de fertilización en presiembra. Nos podemos ahorrar hasta un 30% de fertilizante y con eso podemos arrancar perfectamente nuestros cultivos. Y aquí la importancia de lo que es el análisis de suelo después de tener sesbania. Sí, así es. Ahí incluso puede comprobar el productor cuando ya tiene la costumbre de sacar el análisis de suelo. Él después de un cultivo de sesbania puede mandar a hacer su análisis para que vea lo que le dejó el cultivo ese. Es muy barato porque únicamente tiraríamos de 10 a 12 kilos de semilla, un costo de 50 pesos, serían 600 pesos por hectárea y tendríamos muy buenos elementos en el suelo. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Y en resumen, nos gustaría ya platicar que este nuevo servicio de análisis de suelo de la asociación es un servicio integral, porque el productor va a solicitar ese servicio y en este caso los técnicos de la asociación van a ir al campo del productor, van a sacar la muestra, le van a dar seguimiento con el laboratorio. Va a recibir el productor en este caso la interpretación y la recomendación por parte de nuestra área técnica y se le va a hacer básicamente un traje a la medida. Así es. Mira, Heriberto, la Asociación de Agricultores siempre ha estado a la vanguardia de dar un mejor servicio a los socios y clientes. Y abre un nuevo departamento que estamos muy contentos con esto porque es otra herramienta más para nosotros y para los productores. Por lo cual, lo que es el análisis de suelo era una herramienta que nos hacía hecho falta. Por lo tanto, estamos muy contentos con esto porque tenemos más detalles que ver en el suelo de un productor, porque lo que veíamos antes era planta, éramos plagas, eran enfermedades. Ahora vemos nutrientes en el suelo, qué nos falta y qué vamos a aplicar y cómo vamos a levantar las cosechas. Un poquito más de lo que el productor levantaba, pero ya con una tecnología de saber que no nos faltó o que nos sobró. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero Carlos Manzanares Fitch, jefe del departamento técnico de la asociación, quien nos invita a todos los productores, socios y clientes de Asociación de Agricultores a que acudan a nuestras oficinas o se comuniquen a las áreas correspondientes para que soliciten este nuevo servicio de análisis de suelo, que es un servicio integral y disponible para todos los agricultores. Ingeniero Manzanares,
te damos las gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, estamos a la orden y estamos a la orden de todos los productores que nos hagan sus llamadas o sus necesidades o que nos digan cuándo quieren que les pasemos a revisar sus lotes o que ellos ya tengan los lotes que consideren que se pueden muestrear y con mucho gusto los atendemos. Como siempre, estamos en el departamento técnico y estamos solos. Muchas gracias, ingeniero. Y también, en nombre de la Asociación de Agricultores, les damos las gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos cada semana desde la radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido. Mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.